a hablar de innovación y desarrollo en América Latina. Innóvate. ¿Qué puedes hacer para potenciar la innovación y el desarrollo en América Latina por medio de la innovación? Nos acompaña Federico Fernández, quien es de Somos Innovación. Es una organización a nivel internacional de la que Asociación Libre es partner, y los voy a dejar para que él les presente también a Eduardo Remolins, quien es que nos va a estar compartiendo sobre este tema el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Mariela. Ante todo, bueno, gracias a cada uno de quienes está viendo este webinario. Muchísimas gracias a Mariela, a John y a cada uno de los miembros de la Asociación Libre. Tal como dijo Mariela, son nuestros partners en Costa Rica y estamos muy contentos y muy orgullosos de poder estar organizando esto con ellos. Y además la Asociación Libre ha sido una suerte, digamos, como de motor y de promotora de este webinario, así que súper contentos de poder estar haciendo esto en conjunto. Y también, por supuesto, un agradecimiento muy especial a Eduardo, a quien en 2 minutitos les voy a presentar muy brevemente por su tiempo y también por su buena disposición para darnos este webinario que va a estar muy interesante. Rápidamente les cuento de qué se trata la red Somos Innovación. Bueno, Somos Innovación es la red latinoamericana que defiende la creatividad humana y la innovación en toda nuestra región. Lo que nos parece es que a través de soluciones innovadoras es como cada uno de nosotros nos involucramos en la resolución de problemas. Lo que defendemos, básicamente es lo que podría llamarse innovación sin permisos. ¿Qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si estuviéramos haciendo un cóctel, este cóctel tendría que tener 9 partes de innovación y 1 de regulación, nunca al revés. Si son 9 partes de regulación y 1 de innovación, el cóctel se vuelve una especie de cóctel molotov, un cóctel explosivo o venenoso, o sea, no nos conviene tomarlo. Tenemos ya más de 25 miembros alrededor de toda América Latina, desde México hasta Argentina y Chile. Estamos presentes prácticamente en cada uno de los países latinoamericanos y queremos estar presentes en cada uno de esos países. En Costa Rica, muy bien representados por la Asociación Libre, así que, bueno, de nuevo, súper contentos y orgullosos por eso. En muy poco tiempo vamos a estar presentando un estudio de opinión que hicimos en 5 países de la región, Argentina, Chile, Colombia y México, sobre qué percepción tienen los latinoamericanos respecto de la innovación. Es un estudio que hasta donde tenemos entendido es completamente pionero. Nunca se hizo un estudio tan internacional y de la magnitud, es un estudio de opinión, una encuesta hecha de forma científica por una empresa, no fue algo hecho en redes sociales ni nada por el estilo, y los resultados son extremadamente alentadores. Solo para que se den una idea, 87% de los encuestados considera que la innovación es crucial tanto para el desarrollo económico como para la creación de empleo. O sea, hay mucho terreno. Querer que Latinoamérica se transforme en terreno fértil para la innovación no es una utopía. Yo creo que hay, y este estudio lo avala, hay un gran apoyo social para eso, y eso es en muy buena parte, lo que perseguimos a través de Somos Innovación. Quienes estén interesados en saber más de la red, por supuesto, bueno, quienes estén en Costa Rica, contáctense con la Asociación Libre. Aprovecho para decirles, esto se está transmitiendo a través de Facebook, a través del Facebook de la Asociación Libre. Si todavía no lo hicieron, denle like, síganlo sigan la Asociación Libre en todas las plataformas en donde esté. Y bueno, quienes estén en Costa Rica, como les decía, contáctense con ellos para saber más de Somos Innovación, para entrar en contacto con nosotros. Y quienes no, en la web estamos en somosinnovación.lat y estamos básicamente en todas las redes sociales, menos en TikTok por temas de seguridad. Así que nos pueden encontrar en todos lados. Y ahora sí, muy, muy rápido, y de nuevo le pido perdón a Eduardo por la carnicería que hice con su currículum. Les presento muy, muy brevemente a Eduardo y ya le cedo la palabra a él. Eduardo, bueno, primero
Esto para mí, digamos, es un doble placer porque no solo me da mucho gusto escucharlo hablar de estos temas, sino que también es un gran amigo, así que bueno, el placer es doble de que podamos estar haciendo esto juntos. Muy rápido, Eduardo, bueno, es economista de profesión, es un experto en innovación, en tecnología y en nuevos modelos de negocios, es autor de varios libros, el último se titula Manual de Supervivencia para Dinosaurios Empresariales y está disponible en Amazon. En redes lo pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter y en su web personal, eduardoremolins.com. Hoy, como muy bien Mariela mencionó, Eduardo nos va a hablar de un tema que creo que sintetiza muy bien lo que es el espíritu de Somos Innovación. El cómo contribuir a la innovación y al desarrollo de Latinoamérica partiendo de uno mismo. Así que, Eduardo, sin más, te cedo la palabra y te agradezco nuevamente por este rato que nos vas a compartir. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Mariela, y gracias también a las instituciones que organizaron este webinar y que me invitaron. Yo creo que comenzaría hablando, Federico, y contando, digamos, un poco cómo surgió el título de esta charla, ¿no? Que espero, me comprometo a que sea breve, que no dure mucho más de 20 o 20 y pocos minutos para que podamos dar lugar a las preguntas y que lo transformemos un poco más en un diálogo, que es lo que creo que me interesa más a mí y probablemente le interese más a todo el mundo. Yo, como bien dijiste, trabajo hace varios años, unos cuantos años, las canas lo atestiguan, en temas relacionados con innovación, con empresas y con economía, y lo he visto, digamos, al fenómeno desde distintos lugares, como consultor, como directivo, inclusive como funcionario. Así que lo que voy a contar de alguna manera es un raconto, es una síntesis de lo que fui aprendiendo, no solo en la teoría, sino en la práctica, digamos, ¿no? Hay mucho de experiencia y de práctica que me ha ido haciendo cambiar mis ideas sobre este tema. Y algo de eso tiene que ver con por qué elegimos este título. Cuando me dijeron de qué querían que diese esta pequeña charla, en principio me dijeron tiene que ser sobre innovación y sobre Latinoamérica, de manera que había muchos nombres en danza que estaban relacionados con justamente con Latinoamérica, la innovación, qué nos falta, qué debemos hacer, dónde estamos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente cuando uno comienza a barajar estos nombres, se va dando cuenta que naturalmente cualquier charla se va volcando, se va sesgando, se va orientando hacia las políticas públicas, hacia lo que deben hacer los gobiernos, lo que no deben hacer, digamos, los planes generalmente, las cosas, incluso aunque hablemos de lo que no deben hacer, es decir, lo que no se debe regular, como decía Federico, lo que debe abstenerse el gobierno, digamos, de interferir. Pero yo me di cuenta muy rápido que había hay una dimensión de la innovación que creo que toma cada vez más fuerza, si bien existió siempre, que creo que merece la pena hacerla el foco central, el corazón o la parte más importante de estos pocos minutos de charla para que después podamos discutir y charlar más sobre eso. Y es justamente la dimensión individual de la innovación. ¿Por qué la dimensión individual? Leía hace poco que se le atribuye a Marco Aurelio, el emperador romano, una frase que es, no sé si la cita es real, pero se le atribuye a él. Ustedes saben que las citas en Internet, la veracidad de la cita hay que chequearla varias veces, pero supongamos que alguien dijo lo siguiente: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Simplemente para ilustrar que, digamos, uno podría decir al revés, lo que es bueno para el conjunto, para la sociedad, también es bueno para el individuo. Y yo soy de las personas que cree completamente lo opuesto. Yo creo que se podría decir perfectamente lo que es bueno para el individuo es bueno para la sociedad. Y en innovación también. Lo que es bueno para que una persona pueda desarrollar su natural, su innata creatividad y capacidad de innovación, es bueno también para la capacidad de innovación que pueda tener un país, que pueda tener una región como Latinoamérica, que pueda tener cualquier sociedad, podríamos decir. Entonces, esta charla en realidad, si bien voy a hablar de Latinoamérica y es el título y es parte de la promesa, podríamos decir, en realidad es una charla sobre ustedes, es decir, sobre cada una de las personas, no solo los que
los que estarán viendo esto, sino cualquiera de las personas, cualquiera de los individuos, digamos, que puedan estar interesados en esto o no. La creatividad de una sociedad, la capacidad de innovación de una sociedad, descansa y es un reflejo de alguna manera en la capacidad de innovación y en la capacidad y en la creatividad que tienen cada uno de los individuos. Así como los grados de libertad que tenga un determinado sistema político son un reflejo de la libertad con la que piensan y con la que actúan los individuos que forman parte de esa sociedad. Es un reflejo. A mayor cantidad de individuos que se sienten y actúan en mayor medida como individuos libres, más libre o mayores grados de libertad hay en ese sistema social a través del cual se organizan y a través del cual se dan un gobierno. Entonces, mi punto de vista de la innovación es un punto de vista mucho más orgánico que planificado. Yo creo que la innovación, como muchísimas cosas, probablemente como la mayoría de los frutos, digamos, del quehacer humano, es mucho más parecida al bazar que a la catedral, para volver a traer a colación ese viejo artículo que describía Internet como una especie de sistema que parece caótico, pero en realidad tiene un orden, ese orden es espontáneo, tiene una organización que se da de manera orgánica justamente, y es mucho más parecido a un organismo que a una organización planificada, jerárquica, etc. Y si hablamos de qué hace falta o qué debería ser Latinoamérica, naturalmente nos vamos deslizando por un concepto, por una, digamos, idea o perspectiva de la innovación que es completamente diferente a esto. Entonces, lo que voy a hacer es hablar brevemente sobre 3 dimensiones de la creatividad. Yo creo que la innovación se construye desde abajo hacia arriba, desde el individuo hacia las organizaciones, como las empresas, y hacia las sociedades, podríamos decir. Pero yo voy a hacer un paneo muy breve sobre lo que creo que son los elementos más importantes en términos de la organización de una sociedad para la innovación, luego una empresa, y luego voy a terminar hablando de lo que es para mí el punto más importante, que es qué se puede hacer desde el punto de vista individual. Y también lo digo porque creo que esto que voy a decir, si bien va a ser breve y es solamente un puntapié para dar una discusión y una conversación, creo que es una especie de vacuna contra la frustración. Yo creo que todos nosotros, y creo que la mayoría de los que están viendo esto y la mayoría de las personas, tenemos la aspiración de vivir en entornos libres, en entornos que nos permitan desarrollar nuestros intereses, nuestra creatividad, nuestra innovación, nuestra capacidad de emprender o de crear artísticamente, de lo que sea. Y cuando esos entornos, cuando esas reglas de juego, cuando esos gobiernos, cuando esas regulaciones e incluso las organizaciones en las cuales trabajamos o nos desempeñamos nos limitan, nos traban, nos frenan, nos lastran de alguna manera, nos genera frustración, porque el grado de innovación y a lo que aspiramos es mucho mayor que lo que nos ofrece la realidad. Y si nuestras esperanzas, si nuestras, digamos, aspiraciones se focalizan solamente en los avances que pueda haber a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas o incluso a nivel de lo que puedan entender las empresas en las cuales trabajamos, nos frustramos, porque muchas veces esas organizaciones, esos gobiernos, esas instituciones no avanzan a la misma velocidad que avanza lo que podríamos decir son las aspiraciones generales de las personas. No están a la altura, tienen un cierto rezago, funcionan con maneras de organización que son viejas, anticuadas, y que limitan a las personas más de lo que le permiten desarrollarse. Entonces voy a estar hablando de la innovación a nivel social, de la innovación a nivel empresarial y de la innovación a nivel personal, y voy a mencionar algunos conceptos como por ejemplo lo que yo creo que es por llamarlo de alguna manera, digamos, ¿no? La perspectiva BID por el Banco Interamericano de Desarrollo. Claro que no tengo ningún problema con el BID, pero creo que hay, digamos, una manera de interpretar la innovación que organizaciones internacionales de ese tipo están muy bien ejemplificadas en esta organización, podría mencionar otras. Voy a estar hablando a nivel de las empresas de lo que yo considero son los 6 genes de la innovación, es decir, las 6 cosas que uno tiene que trabajar para que cualquier organización se transforme en una organización innovadora, partiendo del punto que tenga que partir. Es decir, la innovación se puede inocular, podríamos decir, en cualquier organización, por ejemplo, una empresa,
siempre y cuando haya disposición y haya, digamos, un liderazgo capaz de permitir este tipo de cambios. Y ese es el nudo un poco del libro que mencionaba Federico, el Manual de Supervivencia para Dinosaurios Empresariales. Voy a hablar muy, muy poquito. Y finalmente voy a hablar de lo que yo considero que es la nueva frontera en materia de libertades y en materia de capacidades de innovación para el individuo y esa revolución silenciosa que creo que se está dando y que nos permitiría tener una visión y una perspectiva acerca de la innovación y acerca de la libertad mucho más optimista, mucho más práctica, mucho más orientada a la acción y que nos permita a todos como individuos ser mucho más felices, pese a que las reglas o los gobiernos o las instituciones que nos rodean no sean todo lo que a nosotros nos gustaría que sean. Entonces, para ir a la primera, al primer tema, al primer apartado, la innovación desde el punto de vista social, voy a hacer una pequeña anécdota, una pequeña historia de cuando les dije que yo durante un tiempo trabajé como funcionario y en una de esas breves incursiones, por suerte, creo que fue breve, donde estaba a cargo de la Secretaría de Producción de mi ciudad natal. Y una de las cosas que me habían encargado, evidentemente, uno de los objetivos de esta área era atraer empresas innovadoras, empresas de tecnología, empresas con modelos de negocio diferentes o nuevos. Y recuerdo un par de anécdotas muy interesantes, una de ellas de una empresa alimenticia que se proponía desarrollar un centro de servicios para otras empresas alimenticias que estaba basado en tecnología nuclear. A partir de una de las derivaciones de la tecnología nuclear se hacen, digamos, sistemas de producción de alimentos, no con radiación, evidentemente, sino la capacidad de poder producir alimentos en atmósferas controladas de manera que no tenga ningún tipo de microorganismo ni nada de estas cosas. En síntesis, no viene a colación cuál es la tecnología, querían desarrollar un emprendimiento de base tecnológica, intensivamente tecnológico, una empresa local, que cuando ese empresario quiere sentarse a charlar conmigo, lo primero que me dice es que hablaba con un representante, digamos, del gobierno local, y me dice, yo del gobierno no quiero nada, no necesito nada, y, digamos, lo único que quiero decirles es que voy a desarrollar este emprendimiento, estoy en una etapa de mi vida en la que ya no estoy solamente buscando el lucro. Cuando me dicen eso, a mí generalmente se me prende una luz amarilla, no porque no sea cierto en muchos casos, sino porque el que lo proclama generalmente suele decir algo que no es estrictamente la verdad, pero la cuestión es que yo escuchaba, estaba muy contento, me parecía muy bien, evidentemente íbamos a allanar todos las trabas o los obstáculos burocráticos que pudiese haber, pero en algún momento de la charla, hacia el final, este señor se quedó esperando alguna contestación de mi parte particular y me dijo, bueno, entonces, ahora que ya conoces bien el proyecto y qué es lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que me ofrecen? Es decir, me dijo totalmente lo contrario de lo que había propuesto al principio, que era que no quería nada. Y mi respuesta, evidentemente, fue, no te vamos a dar nada. Es decir, no hay ningún motivo para que te demos algo, cuando en realidad ya tienes una decisión tomada de inversión, están todas las condiciones para que desarrolles este emprendimiento de la manera más aceptable, de la manera, digamos, que te pueda llevar al éxito, de manera que no te vamos a ofrecer nada. Y la pregunta se repitió 2 o 3 veces. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me van a dar? Es decir, que ese empresario buscaba, evidentemente, algún tipo de beneficio impositivo, etc. La contracara de eso fue, al poco tiempo, una empresa también de servicios tecnológicos de IT que sí conseguimos que se radicara en Argentina, que creó una cantidad muy grande de puestos de trabajo en poco tiempo, superó la cantidad de empleados que tenía una de las automotrices que estaba situada en la misma zona. Y no pidieron nada, simplemente les explicamos cuáles eran las ventajas que tenía la zona, las ventajas desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica, de la cantidad de recursos humanos calificados del tipo que ellos necesitaban, etc. Y decidieron, cambiaron, se iban a radicar en otro país y decidieron radicarse en la ciudad. Cuando de esto se entera el periódico local, cuyo editor de economía era conocido mío, me pregunta, muy bien, muy buena noticia, vamos a sacar esta noticia en el periódico. Yo le expliqué cuáles eran las características del emprendimiento, de la empresa, era una empresa multinacional, la cantidad de empleados que se iban a generar, y la pregunta fue, de parte de él, esto es muy interesante, ¿qué le dieron? No le dimos nada, le dimos información, los fuimos a buscar, los convencimos y vienen a cero costo para el Estado.
Y me di cuenta que algo le faltaba a ese periodista para poder presentar la información. Quería que le hubiésemos dado algo. Y ahí me di cuenta que en realidad, dos cosas me di cuenta, que cuando hablamos, cosas que podría haber estudiado y que de hecho estudié en la teoría, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la intervención o las políticas que pueden hacer los gobiernos para que se desarrollen empresas de tecnología, que se desarrollen nuevas empresas, startups, que se radiquen empresas de otros países, no es necesario en realidad que hagan mucho, que hagan demasiado. Es mejor que hagan menos. Por supuesto, esto tiene mucho menos atractivo desde el punto de vista, primero, de la persona que ejerce estos cargos, de las personas que diseñan o desarrollan las políticas públicas, y por supuesto que esto genera que haya menos manejo discrecional de recursos de parte de los gobiernos. Pero la verdad, y eso es lo que aprendí, y eso es lo que entiendo, y eso es lo que puedo también justificar desde el punto de vista teórico, es lo mejor que pueden hacer los gobiernos locales, de nivel intermedio, los gobiernos nacionales, gobiernos supranacionales, es ofrecer un clima de negocios lo más conveniente posible. Eso quiere decir muy bajas regulaciones, eso quiere decir bajos impuestos, eso quiere decir baja burocracia, y eso quiere decir también una alta apertura y una alta integración con el mundo, porque la innovación, ¿de qué depende? ¿Qué es la innovación en primer lugar? La innovación es la capacidad de cambio para adaptarse a las circunstancias en las que se mueve una empresa, en las circunstancias en las que se mueve una persona. Y las empresas justamente saben cómo adaptarse, cómo cambiar y cómo adaptarse a esas circunstancias, digamos, que los rodean. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un gobierno, el que pone las reglas? No interferir en esa capacidad, no interferir en la capacidad de innovación de una empresa, en la creatividad de una persona, y dar la posibilidad de que las personas intercambien pacíficamente. Es decir, la innovación surge de eso, de la capacidad de intercambio de información, de la capacidad de contratación que tienen las personas, capacidad de contratación libre, del acceso no solo a tecnología, sino a diferentes modelos de negocio que son exitosos en otros países, la capacidad de poder viajar a distintos países y que otras personas de otros países vengan al propio, la posibilidad de que las ganancias de una empresa puedan ser redistribuidas entre distintas empresas del grupo, distintos países, de la manera que esas empresas lo consideren. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, nada intelectualmente sexy, y por eso creo que tampoco vale la pena mucho detenernos en cuál es la dimensión social de la innovación. La dimensión social o la dimensión nacional u organizacional es tratar de estorbar lo menos posible, perdón que lo diga de esta manera cruda, pero es la realidad, tratar de ofrecer un ambiente, fértil, que eso significa bajas regulaciones, eso significa baja burocracia, bajos impuestos, agilidad y velocidad. Y básicamente eso es lo que yo podría dar como recomendaciones para lo que es la dimensión social. Luego viene la dimensión empresarial. La dimensión empresarial es la dimensión, digamos, de una organización. Y ahí tengo otra breve historia personal, que es cuando decidí dar mi paso, digamos, de consultor y de funcionario público y de investigador de la universidad a trabajar dentro de una empresa. Y me pasaron dos cosas. Una de las primeras cosas que me pasaron fue decir, yo era consultor de una empresa y decidí asumir la gerencia de su área de investigación y desarrollo, justamente. Y lo primero que me di cuenta es cómo piensan las empresas de los consultores y de los asesores externos, ¿no? Como personas que dan una visión teórica, pero conocen poco de la realidad, de las dificultades y los obstáculos que tienen dentro de las empresas, ¿no? Esto lo ilustraba un compañero mío unos años después, diciendo el consultor es alguien que te lleva hacia el borde de un precipicio, se para detrás tuyo y te dice salta y vuela, pero no va a saltar y no va a volar. De manera que lo que yo hice fue ponerme en el borde, saltar y comenzar a volar, o tratar de comenzar a volar. La experiencia salió muy bien, pero por supuesto aprendí cosas que ni en la teoría, ni en la consultoría, ni en la universidad me iban a haber enseñado, porque es distinta la experiencia de lo que es el aprendizaje teórico. Y una de las cosas más importantes que aprendí es cuánto tiene de importante, digamos,
el manejo de la gente, el manejo de los equipos, el liderazgo que hace falta llevar adelante en las empresas, además de todos los aspectos técnicos de la innovación, de cómo organizar un proceso de innovación, de lo que son las vinculaciones externas y la economía abierta, la estrategia de innovación, etc. Entonces, como resultado, digamos, de esa experiencia, más lo que es, digamos, el cuerpo teórico, la literatura de innovación, surgió este libro que mencionaba, que es un manual justamente para que una empresa que no considera que sea innovadora o que, digamos, está rezagada de alguna manera o le gustaría mejorar sus capacidades de innovación, pueda introducirla, sea el tipo de organización que sea, no hace falta que sea una empresa de tecnología. Y esos son los famosos 6 genes de la innovación, que si uno incorpora dentro de una empresa, puede, digamos, dotar a esa organización de esa capacidad de adaptación. Así como en el ámbito social sabemos que lo mejor que se puede hacer es darle la mayor libertad y capacidad de movimiento a las empresas y a las personas, a nivel empresarial, hay 6 elementos que son, y que podemos hablar, si a ustedes les interesa, luego unas preguntas con un poco más de detalle. Básicamente dotar a esa empresa de una estrategia general e innovativa, saber hacia dónde va. Si no sabemos hacia dónde vamos, como dice el dicho, ningún viento es bueno. Lograr generar una actitud de innovación dentro de la empresa. Eso quiere decir cambiar la mentalidad, cambiar el framework y lograr que la gente admita que es posible mejorar lo que se hace y no que se queden en esto se ha hecho siempre de esta manera, siempre lo hemos hecho de este modo, es imposible, no es para nosotros, es para otro sector. Y cuando esa actitud uno la logra generalizar al resto de la organización, se logra el tercer gen, que es generar una cultura de innovación. Ya cuando esas actitudes son repetidas, son automáticas, son parte, digamos, de casi el inconsciente de la organización, de cómo actúan las personas y de cómo guían sus acciones de acuerdo a lo que creen que es posible hacer en materia de innovación. Luego viene el proceso de innovación, que tiene sus etapas, que se puede organizar bastante bien, para lo cual se pueden hacer desde las formas más manuales, podríamos decir, hasta el soporte de software y herramientas que son un poquito más sofisticadas. Luego viene justamente lo que se llama economía abierta, las vinculaciones, cómo esa empresa logra obtener innovaciones o tecnología de otras fuentes para comercializarla, o cómo sus propias innovaciones pueden ser comercializadas por terceros. Pero la innovación es un fenómeno en red, es un fenómeno de vinculación, es un fenómeno de colaboración. Entonces, la forma en la que uno diseña y estructura esas colaboraciones externas, esas vinculaciones, es muy importante. Ese es el quinto gen. Y el sexto gen, que es uno de los más importantes, es el manejo de los equipos. Cómo saber que cada persona, de acuerdo al perfil que tiene, justamente en función de la innovación, no todos servimos para lo mismo, no todos somos iguales. Y como en un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte, es muy importante que la persona que tiene ciertas habilidades juegue en el puesto dentro del equipo que se corresponde con sus habilidades. Y este es uno de los puntos más importantes. De manera que eso es la dimensión empresarial. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí? En base a mi experiencia y en base a mi conocimiento, si cualquier empresa trabaja sobre la base de esos 6 genes, se puede transformar en una empresa innovadora que puede competir con cualquier otra empresa en el mundo. No importa el sector en el que esté y tampoco importa el punto desde el que parta. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona, si yo soy el dueño de una empresa o si yo soy un directivo de esa empresa o tengo cierta capacidad de liderazgo, puedo implementar o ayudar a implementar estos genes y este tipo de programa de cambio en una empresa? Pero ¿qué pasa cuando no tengo esa capacidad de movilizar recursos, no tengo esa capacidad de convencer a los directivos de la empresa? ¿Qué pasa si, más allá de mi empresa, el país en donde vivo, la región en la que vivo, no es el lugar donde mayor atención se le presta a la innovación, donde el entorno, digamos, es más favorable a la innovación? Y por entorno favorable a la innovación, de nuevo, no me refiero a políticas centralizadas, a porcentaje de gasto como porcentaje del PBI, de inversión en ciencia y técnica, de cantidad de universidades de élite. Todas esas cosas son buenas y tienen su parte y su punto, y a esto es lo que me refería con el enfoque, digamos, a lo BID o a lo Banco Mundial o a organismo internacional. Muchas veces estas organizaciones hacen estudios de casos en determinadas regiones, por ejemplo, Latinoamérica, hay un programa del BID ahora bastante
interesante en muchos aspectos sobre cuáles son los casos de éxito de innovación en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? Hacemos estudios de casos, de cómo les ha ido bien a ciertas empresas, ciertos emprendedores, y en algún punto comenzamos a decir, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer para que haya más emprendedores como estos o para que haya emprendedores como estos en otros países? Y ahí caemos otra vez en las políticas públicas y las políticas centralizadas y los estímulos y los subsidios y los programas, etc. Entonces, ¿qué pasa si en el país en el que una persona vive el entorno no es muy favorable a la innovación? Y, digamos, la regulación es más restrictiva que lo que nos permite hacer. Entonces, yo creo que en ese punto es cuando uno se plantea que, de nuevo, la innovación es un fenómeno individual. Y que para no frustrarse justamente y para poder desarrollar el potencial creativo que tenemos todos de una manera que no sea limitada por el entorno externo, hay que hacer básicamente, yo diría, dos cosas. Una tiene que ver con la mentalidad de cada persona, con las limitaciones conceptuales que tenemos, y otra tiene que ver justamente con las leyes, con el marco regulatorio, pero con todas las opciones que nos ofrece hoy en día la tecnología y la innovación de otras empresas para que podamos de alguna manera bypassear, para que podamos escaparnos de alguna manera, para que podamos evitar las limitaciones que existen cuando uno opera, digamos, en una empresa tradicional de la manera tradicional. La primera forma de evitar estas limitaciones y de alguna manera, digamos, de desarrollar la innovación a nivel individual tiene que ver con entender, hay que entender algo, por lo menos desde mi punto de vista, todos los proyectos y las ideologías de corte colectivista están basadas de alguna manera, creo, esta es mi opinión, sobre una característica casi psicológica, digamos, de las personas, que es el miedo y que es la duda o la falta de confianza en la propia capacidad. ¿Por qué el miedo? Bueno, porque muchas personas, hay dos tipos de personas que pueden manipular esto. La persona que manipula el miedo de los demás para decirle, tú necesitas que el gobierno te apoye, que te cuide, que te proteja. Hay grupos empresariales concentrados que van por tu trabajo y no tienes opciones. Eso es miedo y puede ser manipulado. Y también está la persona que tiene miedo y que siente que su única alternativa es demandarle, pedirle al gobierno, exigirle que organice la economía de esta manera, protegiéndolo con subsidios, con regulaciones, con limitaciones, etc. Y la falta de confianza en lo que uno puede lograr a nivel personal está muy vinculada con esto, está muy relacionada. Es decir, si yo no puedo hacer otra cosa más que aceptar solo este empleo que me están ofreciendo, y no es un empleo que me guste mucho y no tengo ninguna otra alternativa, mi única salida es el gobierno, mi única salida es la regulación, mi única salida es un programa público, un subsidio, una forma de regulación que limite la libertad de las empresas que son tan peligrosas y que son tan malas. Entonces, ¿cuál es la forma en la que uno puede modificar y salvar este problema? Justamente cambiar esa mentalidad y ese framework. Todo lo que hace a reforzar el conocimiento sobre nuestra capacidad, sobre las posibilidades que tenemos hoy en día, sobre, digamos, todo lo que vaya eliminando o bajando ese miedo a que la persona piense que no puede emprender, que no tiene alternativas, que está condenada a seguir, digamos, un estilo de vida tradicional, a tener el empleo tradicional en una empresa tradicional que le ofrece lo que no le gusta. Todo lo que nos vaya, que vaya moviendo, corriendo esa frontera, que nos vaya quitando de ese lugar, nos va a permitir desarrollarnos de una manera distinta. Y como decía al comienzo, cuando las personas innovan, los países se van volviendo más innovadores. Lo que es bueno para las personas es bueno para el país, no es al revés. Y aquí viene la segunda parte, que probablemente es la más importante, que es cómo saltamos, cómo podemos hacer un bypass, cómo podemos evitar las limitaciones que tienen las regulaciones de los estados nacionales tal cual hoy están organizados. Y pensemos esto, los estados nacionales son organizaciones justamente que, a diferencia de las empresas que han venido desarrollando tecnología, superándose, modificándose, innovando en su modelo de negocio, son formas de organización y de gobierno que no se han, digamos, modernizado, por lo menos desde la Revolución Francesa, es decir, vienen muy atrás, muy rezagadas y no tienen competencia.
Y al no tener competencia, no tiene ninguna presión para innovar o para hacer algo distinto o algo mejor o servir de alguna manera mejor al ciudadano. Entonces, todos los que estamos a favor de la innovación y de la libertad, sabemos que tenemos que hacer un trabajo, sabemos que tenemos que hacer, digamos, educación, sabemos que tenemos que, de alguna manera, incidir en la cultura de alguna manera, o hacer, digamos, gramscianismo libertario de alguna manera, si los de ustedes que sean o que se identifiquen con esa corriente de pensamiento. Pero la verdad es que no lo vamos a lograr ni mañana, ni el mes que viene, y probablemente tampoco el año que viene. De manera que uno tiene que pensar de qué manera puedo, aún con esta organización de los estados nacionales, saltarme esas regulaciones y esas limitaciones. Y acá viene lo que yo creo, o yo le denomino, digamos, ciudadanía digital. No es la ciudadanía digital que van a encontrar en la definición en Wikipedia, que es distinta y es compleja y está cambiándose permanentemente. Lo que yo digo, básicamente, es, hoy la libertad para una persona es un pasaporte y un ingreso online. Es decir, un ingreso que sea de alguna manera independiente geográficamente y 1 o 2 pasaportes que me permitan moverme geográficamente. Si quiero estar en mi país, fantástico, puedo trabajar desde mi país. Pero esas 2 cosas son las que hacen que una persona tenga libertad y que obtenga libertad gracias a esa nueva herramienta que tenemos. Para cambiar y para introducir innovaciones en las formas de gobierno. Hay proyectos valiosísimos que han tenido distinto grado de avance, algunos más, otros se han frenado, como el seasteading, por ejemplo, el hecho de tratar de crear comunidades en el mar, en aguas internacionales, para que compitan con los estados nacionales y la gente pueda elegir dónde vive y tenga una opción donde los niveles de libertad son mucho más grandes. Las charter cities, por ejemplo, bueno, eso es algo que se ha intentado, a veces se ha frenado, no es fácil que con tantos intereses creados esas cosas tengan un camino sencillo. Entonces, desde mi punto de vista, evidentemente lo sigo con mucho interés, con mucha atención, pero evidentemente hay que buscar otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? ¿Qué es esa nueva frontera? La nueva frontera es el mundo digital, la nueva frontera es la web, y no estoy diciendo nada nuevo. Y cuando uno actúa dentro de la web para desarrollar sus capacidades de emprendimiento, de creación de valor, de intercambio y básicamente de innovación, ahí es cuando adopta esa ciudadanía digital. Y esta ciudadanía digital, ¿qué es? Básicamente bypassear, como decía, las regulaciones que hay en banca, en moneda, en contrato, en negocios, en comercio exterior, etc. Y hoy existen, más que nunca antes en la historia, y se siguen desarrollando, formas que nos permiten ejercer nuestra libertad a nivel individual, realizarnos como seres humanos, tener ese derecho, como dice la Constitución norteamericana, el derecho a buscar la felicidad, la propia felicidad. Y esas herramientas son, desde mi opinión, la mejor respuesta o herramienta que tenemos hoy a mano para ejercer y para desarrollar esa libertad. Por ejemplo, las capacidades que se han desarrollado en encriptación. Eso para mí, voy a mencionar algunas claves de lo que creo que es la ciudadanía digital y con esto voy a terminar. La capacidad de encriptación de las comunicaciones, de los intercambios de valor entre las personas, etc. Para mí es la versión moderna de las limitaciones republicanas constitucionales a el poder del Estado. Es decir, ¿dónde está la garantía de que una persona tenga libertad de expresión, libertad de intercambio y básicamente libertad de discurso y de intercambio con otras personas? En que nuestros intercambios que podamos hacer en mayor medida a través de la web y digitales estén protegidos de la intromisión y de la interferencia de personas que no tienen por qué saber qué es lo que estoy hablando con otra persona o qué es lo que estoy discutiendo, intercambiando o lo que sea. La moneda privada y la desintermediación financiera. Estoy hablando de las criptomonedas y estoy hablando de esquemas como, por ejemplo, el crowdlending. Crowdfunding, pero crowdlending, es decir, esas plataformas en las cuales la gente se presta peer-to-peer, de persona a persona. Por supuesto, con una plataforma en el medio, pero esas son las herramientas, digamos, que nos pueden permitir no necesitar tener una reforma tipo Banca Simon. Todos sabemos que la banca internacional está organizada de maneras que, de una manera, básicamente el encaje fraccionario, y si quieren lo discutimos, tiene dentro de sí misma la semilla de que haya recurrentes crisis financieras y de que nuestro dinero no siempre esté seguro o requiera de nuestros propios impuestos para salvar el sistema
financiero, sabemos que las monedas fiduciarias son inflacionarias, entonces, ¿cuál es la forma de tener una alternativa a eso que no nos satisface? Las criptomonedas, el crowdlending y los demás modelos de negocios y tecnologías que se vayan desarrollando. Las residencias digitales que ofrecen algunos países como Estonia sería la alternativa, digamos, a la inmigración tradicional. El e-commerce más el dropshipping o print on demand, como le pueden llamar algunos. Eso le permite a un emprendedor trabajar desde un país, en Latinoamérica o donde sea, pidiendo que lo que desarrolló se fabrique en un tercer país y se venda en un cuarto, en un quinto o en un sexto. Entonces, eso sería lo que reemplazaría la necesidad de que mi país se dé una apertura comercial. Puedo hacerlo de otra manera y sin que involucre más que mi voluntad personal e individual. Y, por ejemplo, el e-learning, la educación online, donde tenemos infinidad de formas de educación gratuita. ¿Qué es lo que, y formal, informal, estructurada, no estructurada, etcétera? Desde tutoriales en YouTube hasta Coursera, hasta los sitios, digamos, del MIT o Harvard o Yale o cualquier Ivy League University. Eso es lo que reemplaza de alguna manera toda esa demanda y ese retraso que tenemos en los sistemas educativos, que requieren una gran modernización, que nos quejamos de que son métodos educativos que están forjados, digamos, en las necesidades de la revolución industrial. Bueno, ya no necesitamos depender de eso, ya no necesitamos entrar obligatoriamente de eso, ya no necesitamos tener la posibilidad de pagar, digamos, una universidad muy cara y poder viajar a otro país para formarnos. Si lo podemos hacer, fantástico, en buena hora, es lo mejor, cada uno tiene que elegir lo mejor que le parezca que sirve para su situación, pero hay alternativas. Entonces, estas 5 claves, y con esto termino y redondeo, con lo que, digamos, en el punto en el que nos deja, y esto es lo que quería plantear, es que más allá de que busquemos las reformas a niveles regulación, gobernanza, incluso formas de organización de las empresas, que están en marcha muchos, quizás más en las empresas que en los gobiernos, de nuevo, pero que hay muchos elementos que uno puede tomar como auspiciosos, como, digamos, que nos pueden generar cierto optimismo, otros que no tanto, pero más allá de eso, y mientras hacemos eso en paralelo, hay formas en las que podemos desarrollar a pleno nuestra capacidad de creatividad, nuestra capacidad de innovación, y desarrollar vidas más plenas, porque en definitiva la innovación sigue siendo, bueno, una expresión del ser humano, pero al final es una herramienta para que tengamos vidas que nos satisfagan más y mayor prosperidad, por supuesto. No hace falta, entonces, decía, esperar esas reformas y podemos desarrollarlo utilizando este tipo de tecnologías, estas plataformas, estas herramientas, estos instrumentos que ya están disponibles hoy y que van a seguir desarrollándose y que creo que nos marcan el camino por el cual podemos, sin esperar todas estas grandes reformas, alcanzar, digamos, mayor prosperidad y alcanzar un grado mayor de realización individual. Así que eso es básicamente lo que quería plantear. Me he pasado 10 minutos, pero espero no haber sido demasiado prolongado lo que hablé. Lo que quería plantear es esta idea general y, bueno, estoy abierto para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Voy a iniciar con la de John. Dice que lo que dice Eduardo es básico. Lo que es bueno para las personas es bueno para el Estado y no debería ser al revés. ¿Qué considera usted mejor para regular las nuevas industrias llamadas colaborativas o más bien desregular otras industrias que están en competencia como Uber y similares? No regularlas. Yo creo que todas las que se llaman plataformas de economía colaborativa o sharing economy, de la misma manera que las plataformas de comercio electrónico, de subastas, etcétera, tienen sus propios mecanismos de regulación. Y el mecanismo de regulación esencial es la reputación, que es algo que funciona en los mercados tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que una persona vende algo a través de Amazon o a través de eBay y como vendedor tiene la reputación que le han puesto todos sus clientes anteriores. Esa persona es la que está más interesada en, digamos, cumplir con lo que le ha prometido a un cliente. Además de que la plataforma, la empresa en sí, está muy interesada en que el servicio que ofrece sea de calidad, con lo cual ellos mismos también tienen sus mecanismos de regulación.
desde mi punto de vista, en mi opinión, cualquier otra regulación que se introduzca de parte del Estado, no solo no tiene utilidad, sino que tiende a entorpecer, a romper, a limitar. Recientemente se aprobó una ley de teletrabajo en Argentina. Yo no, confieso que no he leído la ley ni en detalle ni en general, pero digamos, las quejas del sector privado son que evidentemente limita un montón de cosas. Esta sensación o esta necesidad de hay una tendencia nueva, buena, positiva, que, bueno, ahora especialmente por la crisis del coronavirus, se dispara, digamos, ¿no? Su uso y su implantación, entonces tengo que regular. Yo creo que hacen más daño que bien, y especialmente con las economías, con la sharing economy y con las plataformas de economía colaborativa. Esas plataformas tienen en sí mismos todos los elementos de autorregulación que requieren para funcionar bien y para prestar el mejor servicio que se le debe prestar o que se le puede prestar a un cliente. Sí, bueno, cuando hablan de todos esos temas de regulación y de innovación, yo siempre recuerdo, yo no sé si la has leído, la petición de los productores de velas de Frederick Bastiat, ¿verdad? Que parte básicamente de esa idea de que ellos pedían que taparan el sol, ¿verdad? Porque era competencia desleal. Entonces yo creo que por ahí va un poco ese asunto. Eh, Sí, sí, no sé si lo has leído, pero a mí me encanta sí, porque sí, es un ejemplo. presenta muy bien lo que vemos hoy en día con este tipo, digamos, de plataformas que lo que dicen, por ejemplo, con Uber, ¿verdad? Los taxistas tradicionales es que es una competencia leal, etcétera, etcétera, pero incluso luego aparecen, ¿verdad? Otro tipo de plataformas de la misma índole como Didi, que hacerle competencia. Igual, bueno, ellos no fueron la idea, pero ya incluso las mismas plataformas digitales ya tienen competencias, ¿verdad? Sí, y dos Entonces, cosas te quería decir. Una, es verdad, uno de los argumentos para justificar, digamos, la regulación es protejamos a los perdedores del sistema, que serían los vendedores de velas, ¿no? La sharing economy, Airbnb, digamos, le genera un perjuicio a los hoteles, cuando en realidad hay hoteles que son gigantescas cadenas y que se quejan de esto, es un poco discutible, digamos, ¿no? Pero de alguna manera ese es uno de los argumentos. Y el segundo argumento es protejamos al consumidor. Y yo simplemente como consumidor digo, por favor, no me protejan. No me, no me protejan más, déjenme tranquilo, que me encargo yo y me llevo muy bien con la empresa y puedo lidiar muy bien con la persona que me está prestando un servicio a través de la plataforma. Con lo cual, eh, ninguno de esos dos argumentos, creo que son argumentos que de alguna manera se apalancan en esta idea del miedo, ¿no? Yo como consumidor tengo miedo, esta empresa tan grande que hará conmigo porque tiene mucho poder. Y ahí viene el segundo tema, aún en los ámbitos donde hay empresas que, entre comillas, parecen ser un monopolio por el tamaño que tienen, no sé, pienso en Google como buscador, Amazon como una empresa de e-commerce, en su momento Microsoft tuvo también, fue el villano de la película, y quizás en algunos aspectos lo son, o sea, en algunos aspectos hacen cosas que no son buenas para los consumidores. Hay la teoría moderna, digamos, de la economía, del monopolio y de la regulación del monopolio, lo que te dice es que por más que haya un solo productor, que no los hay, no es solamente un productor en ninguno de esos ejemplos que dije, pero aunque fuese uno solo, su comportamiento como empresa monopolística o como empresa competitiva no depende de la cantidad de competidores que tengan, sino de la cantidad de competidores potenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa se comporta de una manera mejor, podríamos decir, con los clientes, no ejerce todo el poder monopólico que día tiene, supongamos que es una empresa que está sola en el mercado, solamente por el riesgo que tiene de que si lo hace, ingrese otra empresa al mercado. Por decir algo, Amazon sabe que si sus estándares de servicio, de calidad, precios, etcétera, caen, sus competidores van a crecer. Y si no tuviese competidores, aparecerían, porque tampoco hay tantas barreras de ingreso. Entonces el miedo de esta empresa es demasiado grande, ya, digamos, copó el mercado, ya, en realidad es asustarse por algo que es una buena noticia, es que alguna empresa logró ser tan buena, tan eficiente, con tan
digamos, buena calidad en lo que ofrece. Y no hablo de una empresa en particular, hablo de todas las que han llegado a ese punto y que obviamente no gozan de una protección pública, las que compiten, que gracias a ese buen servicio y esa excelencia en lo que prestan, han logrado el favor de la mayoría de los clientes o han sido revolucionarias en lo que han innovado. Y sabemos desde el punto de vista de la teoría de la innovación que cuando alguien revoluciona con una tecnología, una forma de organización, un modelo de negocio, un mercado, inmediatamente vienen detrás los que copian y la innovación se difunde, con lo cual es lo mejor que puede pasar. Eso lo explicaba Schumpeter desde hace un siglo y medio. Entonces, ninguna de estas cosas es más que la manipulación del miedo, creo. Y por eso decía que una de las trabas fundamentales para que en las sociedades haya mayor innovación y mayor capacidad de innovación es explicarle a la gente y trabajar en nosotros mismos las posibilidades que tenemos y de bajar esos niveles de miedo, de ansiedad y de limitaciones mentales de si no me protegen, no puedo hacer nada mejor que lo que hoy me están ofreciendo. Hay que darse un paseo por el mundo y ver la cantidad de oportunidades y de opciones nuevas y herramientas nuevas que tenemos para operar desde cualquier lugar del mundo mientras tengamos una conexión a Internet y inspirarse con esos ejemplos para entender que en realidad no necesitamos tanta protección, lo que necesitamos más es libertad. Sí, bueno, darle cabida a la destrucción creativa, ¿verdad? Que llamábamos. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que la esperanza de vida de muchos de los emprendimientos llega a ser normalmente como de 3 años, ¿verdad? Pero muchas veces uno ve que es un negocio innovador y que más bien termina, digamos, quebrando o no funcionando, no siendo rentable, más bien por el exceso, digamos, por ejemplo, de cargas sociales o de regulaciones de los propios estados. Entonces, cuando vos estabas explicando todo esto de mejor que no estorbe, pues yo pensaba justamente en eso, ¿verdad? Muchos de los nuevos emprendimientos normalmente, por lo menos en Costa Rica, les pasa mucho eso. Sí, así es. Digamos, las regulaciones, el peso impositivo, las rigideces laborales hacen que Tienes el razón, promedio de ahora vida voy. de una empresa parece que sea mucho menor de lo que podría ser. De todas maneras, digamos, muchas empresas que no figuran en las estadísticas porque son empresas de la economía informal que justamente pueden salvar muchas de esas trabas, pero claro, nadie quiere que lo obliguen a trabajar en la economía informal. Y de todas maneras también hay una idea de que la organización de la economía, en muchos países que, digamos, ahora dicen, bueno, somos más modernos y queremos que haya empresas, están pensando en la startup, ¿no? Que está muy bien, empresas de tecnología que puedan escalar mucho y que sean, digamos, basadas en tecnología. Esas empresas generalmente tienen, digamos, es un embudo en el cual muchísimos lo intentan, es como llegar a primera en el fútbol y poquitos llegan. Esos poquitos que llegan, claro, tienen respaldo de capital de riesgo, tienen respaldo de empresas más grandes, entonces pueden soportar el peso de las regulaciones, las rigideces laborales, el peso impositivo, etcétera. Pero ¿qué pasa con el emprendedor que quiere poner un puesto de comida o un pequeño restaurante o quiere poner otra cosa? No todo el emprendimiento es no lo sé, no todo el emprendimiento es Tesla, no todo el emprendimiento es, no lo sé, una empresa de tecnología, digamos, que va a terminar cotizando en el Nasdaq. Y lo que uno tiene que pensar es que cada uno aprovecha las oportunidades que está a su alcance. Y más cuando supuestamente los gobiernos lo que quieren hacer es facilitar o promover que los emprendimientos sean una alternativa para las personas que más lo necesitan, que en, digamos, peor situación económica pueden estar viviendo, a los que más perjudican es a ellos. Entonces, remover esas regulaciones, bajar el umbral de entrada a los negocios, tiene que estar puesto a la altura del emprendedor más humilde, no del emprendedor que tiene el apoyo de un ángel inversor o de una compañía más grande que la padrina y que invierte en ella, ¿no? Cuando un país tiene la facilidad para que un emprendedor realmente, por humilde o por modesto que sea su proyecto, pueda extender, como decías, ese periodo de vida mínima, es decir, que se le quite ese riesgo extra, esa mochila de riesgo extra
que le agrega el Estado. Esa es, digamos, la forma de organización económica que más promueve no solo el emprendimiento, sino también la innovación. No toda la innovación está basada en I+D, intensivo, como decía, en universidades, en investigación científica. La mayor parte de la innovación no es así. Para Latinoamérica, hay, digamos, una investigadora venezolana que propuso hace muchos años el concepto de catching up. Esta es la idea, digamos, para ser un país que vaya avanzando en la frontera tecnológica de la innovación, no hace falta comenzar a invertir desde la ciencia básica y luego la ciencia aplicada y luego desarrollo de tecnología. Los países que vienen rezagados, como los nuestros, lo que hacen es tratar de alcanzar al líder, eso es catching up. Y para alcanzar al líder, lo que uno hace es, de alguna manera, y dentro del marco legal, es adaptar tecnología, adoptar tecnología, no desarrollar desde la ciencia básica. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudaría a nosotros a llegar más rápido a esa frontera? El poder acceder a que nuestra gente pueda viajar, el poder acceder a que podamos comprar tecnología, el que podamos acceder a mirar cómo se hacen las cosas en países que las hacen es mejor, poder acceder a esa difusión de conocimiento, poder acceder a que empresas extranjeras, al trabajar en nuestro país, ayuden a difundir técnicas de gestión que son más modernas. Todas esas cosas son las que debería promover un gobierno, más que hacer, digamos, una inversión tradicional, pesada, centralizada, en si vamos a invertir el X% del PBI en ciencia básica, o no lo sé, o en educación terciaria, o lo que sea. Es mucho más ágil, mucho más orgánico, como decía, mucho más flexible, y hay muchísimas más oportunidades que tratar de seguir ese camino de manual tan ineficiente. Bueno, gracias. Nos pregunta Gary Bolaños, ¿cómo incentivar el uso de criptomonedas en el día a día de la gente común que compra en supermercados? De nuevo, hay muchos países que están de alguna manera atacando las criptomonedas. Yo creo que lo que habría que dar es certidumbre legal. Están los países que atacan las criptomonedas y amenazan, digamos, con ilegalizarlas, y están los países que no dicen nada. Y ese silencio es una fuente de incertidumbre. Entonces, no creo en... bueno, probablemente lo van a hacer, pero no es lo que yo pediría, que haya una regulación. Entonces, vamos a regular de la mayor manera posible, digamos, las criptomonedas, pero sí sería bueno que los gobiernos den certidumbre sobre que el uso de criptomonedas es legal. Por supuesto, no lo van a hacer, ningún gobierno va a querer ceder, digamos, el señoreaje, la posibilidad de emitir una moneda fiduciaria sin respaldo y cobrarle a la gente impuesto inflacionario. Pero, ¿qué es lo que mejor podría funcionar? Dar certidumbre legal, porque ese es el gran hueco, el gran agujero. Yo creo que las criptomonedas tienen dos problemas. Uno es la volatilidad, que se va a resolver por sí mismo, no necesitamos que se intervenga el gobierno. Perdón. Y en segundo lugar, la certidumbre, la certeza de que legalmente estoy operando con algo que no va a tener ningún tipo de limitación legal en el futuro. Luego, las formas concretas en que la gente puede adoptar esa forma de pago en un supermercado, en un hotel o en muchos lugares, se va a dar naturalmente porque los interesados son justamente esos negocios, esos comercios, pero claro, en la medida en que ellos van generalizando como medio de pago las criptomonedas, el poder de control del Estado en cuanto a las transacciones de los privados y a la imposición sobre esas transacciones, etcétera, va decreciendo. Con lo cual, creo que esto no va a pasar porque los gobiernos permitan las criptomonedas, sino porque sus esfuerzos para limitar las criptomonedas van a ser superados por una tendencia, por una ola que es arrolladora y que va a pasar por encima de esa voluntad de limitarlo. Y lo mismo pasa con, como decía, el e-commerce más dropshipping, que los gobiernos, muchos o algunos retrógrados, quieren cerrar la economía y les gustaría limitar esto, pero si yo diseño, mando a fabricar en China o en algún otro lugar en Asia y vendo en Europa y el producto no pasa por mi país y tengo una e-residence en Estonia y tengo una cuenta bancaria europea, y todo esto que estoy diciendo es absolutamente legal. Hay mucho para hablar y para decir sobre si las cosas que son legales son morales o no, pero yo estoy hablando de todas cosas que son absolutamente legales. Entonces, no es que no les gustaría limitarlo de alguna manera, sino que la tendencia histórica hace que esto va a ser más fuerte y va a obligar a que lo permitan, digamos, porque no tienen suficientes herramientas
como para limitarlos, aunque les gustaría. Esto es lo que creo nos puede ayudar a que individualmente seamos un poco más optimistas y vivamos un poco mejor, porque todos de alguna manera protestamos contra las limitaciones que encontramos a nuestra capacidad de innovar o de emprender, etcétera. Pero si nos quedamos en ese lamento, si nos quedamos en enfocarnos en las limitaciones, hacemos mucho menos de lo que podríamos hacer y nos desarrollamos mucho menos de lo que nos podríamos desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer para promover? No creo que lo hagan, no creo que lo promuevan, pero ¿qué es lo que yo haría? Darle certidumbre legal. Pero es una de las bases del Estado Nacional, de la moneda fiduciaria, con lo cual me sorprendería mucho, bueno, quizás algún Estado muy pequeño, muy innovador, decida darle, digamos, más vuelo, legalizando absolutamente, claramente y con certidumbre las criptomonedas. Quizás sucede, que en los estados más tradicionales dudo mucho que se dé. Bueno, para ir terminando, nos pregunta Pablo Jiménez, ¿cree que la industria 4.0 en Latinoamérica propiciará una época dorada del liberalismo o por el contrario, los estados tomarán más control como es el caso de China? Es la gran batalla, podríamos decir. No me gustan mucho las metáforas militares, pero creo que es la gran divergencia que va a haber en los próximos años. Si vamos a un modelo autoritario también en versión remozada, que es el modelo autoritario con mercado, o si vamos a un modelo más libertario. Yo creo que hay muchas tendencias tecnológicas y sociales que van a favor de que podamos tener por lo menos muchos países o muchos ámbitos donde los niveles, los grados de libertad sean cada vez mayores. Y eso es lo que estaba viendo, esas son las claves que mencionaba. Hay tecnologías que nos permiten hacer cosas que no podíamos hacer antes y que muy contentos. Ahora, si me preguntas, quizás la solución esté en algo como lo que se planteó cuando cayó el muro de Berlín. Decía, vamos a quedar en un mundo unipolar, solo Estados Unidos va a ser la única potencia, y mucha gente decía, va a ser un mundo multipolar, van a surgir distintas áreas económicas o potencias, Estados Unidos, Europa, China, ¿sí? Y alguno más. Quizás pase algo parecido, quizás haya un mundo en el cual haya áreas donde haya gobiernos muy autoritarios, aún con mercados libres, con economía de mercado, podríamos decir, y un control político muy estricto y con muy pocas libertades individuales, y hay otros lugares donde sea totalmente distinto, y esas soluciones coexistan. Entonces, en la medida en que tengamos la libertad para votar con los pies, para migrar, para ir de un país a otro, naturalmente la tendencia va a ser a que se va a imponer, digamos, un modelo de mayor libertad. Pero si no sucediese, al menos, como dice la gente que trabaja, como te decía, en Systedin o la gente que trabaja en innovaciones para gobierno, al menos que haya competencia, que siga existiendo un país donde haya mucha más regulación y muchas menos libertades. Mientras las personas tengan la libertad de elegir bajo qué sistema quieren vivir, quizás haya una coexistencia de sistemas de organización económica, de sistemas de gobernanza, y eso sería algo muy sano, porque primero porque tendríamos opciones, que es la base para la libertad, es tener opciones, y segundo porque ya sabemos cómo termina el partido, cuando compiten dos cosas, donde es la mejor. Ya se han terminado las preguntas. Yo te quería hacer una última pregunta ya para cerrar y darte la palabra para que hagas una conclusión. ¿Qué opinas de estos parques industriales que sé que, por ejemplo, en España hay donde lo que están, digamos, fomentando es una articulación de gobierno, universidades o institutos académicos y empresarios? Que las intenciones, pienso que las intenciones son buenas, que no hace mal. Generalmente lo que ofrecen es infraestructura, quizás algún moderado beneficio y tratan de acercar partes, como dijiste, del sector privado, sector público y la academia. Yo fui fundador de una organización relativamente grande en Latinoamérica que tenía esas características, que ya tiene su parque industrial y lo hicimos a comienzos de los 2000, con lo cual, se comenzó a trabajar a comienzos de los 2000, con lo cual yo creía en eso. Hoy lo que te diría es, no me parece que haga daño, no está mal, pero sinceramente no creo que pase por ahí.
Si se hace, fantástico, enhorabuena, y seguramente mucha gente le servirá y es bueno. Pero también hay que tener cuidado porque cuando se habla de la articulación público-privada, muchas veces esconde intenciones. No digo que sea el caso de España, ni ninguno en particular. Conozco casos en un sentido y conozco casos en otros, en los que, digamos, lo que se genera es una especie de favores. Entonces, hay como un cierto apoyo de las empresas a un determinado gobierno, el gobierno le da algún beneficio, alguna ventaja. En el mejor de los casos, no es creo yo, no es mucho el beneficio que se obtiene, porque si yo quiero estar cerca de una universidad, no necesito que haya un parque industrial, ni tecnológico, ni nada. Te vuelvo a decir, yo fui impulsor de una de esas, digamos, instituciones y estaba convencido. Hoy te tengo que decir, no creo que hagan la diferencia en un país, creo que hay otras cosas que hacen la diferencia, tampoco creo que hagan mal, con lo cual, fantástico el que quiera hacerlo. Pero realmente yo creo que el desarrollo tecnológico no pasa por la articulación público-privada. Lamento decirlo, lamento ser tan escéptico, sé que está mucho más de moda hablar no digo sea tu caso, Mariela, pero está mucho más de moda hablar de la articulación público-privada, es como más cool, pero lamentablemente, si tengo que ser totalmente sincero, yo creo que la innovación surge de la actividad privada, no de la actividad pública, y la actividad pública es inherentemente poco innovadora, salvo casos muy, muy virtuosos, digamos. Con lo cual, en cualquier organización de este tipo, donde haya una pata que es el gobierno, eh, si el beneficio es que te ayude y te rebajo regulaciones y te hago las cosas más fáciles, bueno, háganlo parejo para todo el mundo. Lo mismo cuando se dice vamos a promover un sector, el tecnológico con un beneficio impositivo, bajen para todo el mundo. Es más simple y no hay que gastar dinero en crear una secretaría para eso, etc. Bueno, en resumen, me parece bien, no me parece mal, hay casos que funcionan razonablemente, esas instalaciones o infraestructuras le dan la posibilidad, aquí donde vivo hay uno de esos casos. Para algunas empresas creo que es una opción que les ha servido. A mí personalmente me parece que no es lo que va a hacer la diferencia en un país, ni en términos de innovación, ni de desarrollo tecnológico, ni de prosperidad económica. Gracias. Federico. Bueno, Mariela, sí, pues simplemente muchísimas gracias tanto a vos, a John, que nos ayudó muchísimo con el soporte de todo esto, bueno, y por supuesto a Eduardo por la charla que dio. La verdad que podríamos estar hablando 2 o 3 horas mínimo de este tema, pero cuando lo invitamos le prometimos a Eduardo que iba a durar 1 hora el evento en total, así que mejor ir terminando así. Y bueno, por supuesto, de nuevo, gracias también a cada uno de quienes nos acompañaron a través del streaming en Facebook. Y no se olviden de seguir a la Asociación Libre en Facebook. Y si tienen un ratito también, vayan a somosinnovación.lat y ahí encuentran todas nuestras redes y también nos pueden dar un like o un follow, depende de donde sea. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con Somos Innovación esperamos hacer mucho más actividades de esta índole. Bueno, por supuesto, la idea es promover más la innovación en América Latina. Agradezco muchísimo a Eduardo, la verdad es que nos ha retroalimentado muchísimo y creo que quedó bastante claro la idea que se quería dar. Entonces, te agradezco muchísimo por el tiempo. Gracias a ustedes, Mariela, por la invitación y bueno, felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Gracias.